Hola queridos amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva programación. Así queremos invitarles a que nos puedan acompañar en lo que llamaremos el Ministerio Médico Misionero del Dr. Ángel Estrada. Permítanme introducir aquí a mi amigo el Dr. Estrada para decirles que él nos va a traer conocimiento en un área que consideramos sumamente importante, el área de la salud. Ustedes saben, queridos amigos, que estamos viviendo días muy especiales y necesitamos orientación, especialmente en lo que tiene que ver con el área de la salud, la reforma pro salud. Así como se predica la palabra de Dios en diferentes partes del mundo, anunciándole a la gente que Jesús viene muy pronto, que está a las puertas y las señales aparecen por doquiera. Especialmente en este último tiempo estamos mirando asuntos muy graves como tiene que ver con la acción del nuevo orden mundial, su acción de la vacunación también obligatoria y las alternativas que podríamos ofrecer por medio de una salud natural. Entonces, para ello contamos con la pericia del doctor Ángel Estrada. Quiero decirles, amigos, con respecto a él, que ya hace años que lo conozco, un hombre capacitado, solvente, mucho conocimiento, también de muy fácil trato, de modo que todo lo que aprendamos con respecto a la salud será más que bienvenido. Ahora, amigos, más que nunca, el pueblo de Dios que se prepara para enfrentar los eventos finales y el retorno de Jesús debe gozar de un físico, de un cuerpo completamente sano en todas las áreas. No solamente el área moral, espiritual, cuando predicamos la palabra de Dios, dejamos de hacer lo malo, sino también otras áreas como el área física, la higiene que nuestro cuerpo requiere, como también el área psicológica, estar sanos moral, espiritualmente, con alegría, con entusiasmo, también forma parte de la salud. Es decir, todo aquello que levante al hombre a que vuelva a ser imagen de Dios. Es un desafío que queremos tener al doctor Estrada, que él nos pueda llevar, conducir mediante su conocimiento, sus estudios, también la palabra de Dios, para que seamos mejores hombres, a fin de que en este último tiempo todos los humanos podamos representar acabadamente a Cristo, aquellos que esperamos la traslación, que la imagen de Jesús quede reflejada en nosotros. Pero para ello tenemos que estudiar la palabra, llevarla a la práctica, como también conocer los principios de salud, llevarlos a la práctica también. Miren, es tanto pecado atentar contra la ley moral de cualquiera de los 10 mandamientos, como también es pecado atentar contra nuestro cuerpo. Cuántos descuidos que cometemos en áreas como la alimentación, el descanso, la falta de ejercicio. Conocemos esto como los 8 remedios naturales, según una publicación que hace un tiempo salió, donde se habla de estos temas y el doctor seguramente lo va a traer en su momento. Con ello, queremos darles la bienvenida, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros y al doctor Estrada, por supuesto. Bienvenido, doctor Ángel. Gracias. Que Dios lo bendiga. Deleítenos con su conocimiento, lo que usted tenga para traernos y que Dios quede honrado y nosotros ilustrados. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Muy buenas noches, queridos televidentes. Es un placer dirigirme a ustedes en esta noche y quisiera agradecer a Dios en primer lugar por la oportunidad que me concede de poder dirigirme a ustedes, y por eso quisiera que tengamos unas palabras de oración. Señor y Dios que moras en los cielos, con gratitud que venimos delante de tu divina presencia, con la esperanza bendita de que Jesús viene pronto. Y dado el caso, Señor, tú quieres que seamos hombres y mujeres sanos, que esperemos tu segunda venida, pero que mantengamos una vida saludable, una vida llena de con plenitud, y así, oh Dios, mostrar, Señor, que los consejos que tú has vertido en tu palabra puedan ser una práctica real en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por Cristo Jesús, porque en su sagrado y bendito nombre agradecemos. Muchísimas gracias. Esta noche tendremos la oportunidad de ver un tema acerca de la reforma pro salud, y es el título La verdadera reforma. Quisiera llevarlos al consejo del profeta Isaías en el capítulo 53 y verso 6, del cual dice: todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Generalmente, la tendencia natural es apartarnos de los caminos de Dios. Y vemos cuántas personas perecen diariamente por haber tomado un camino equivocado. El plan de Dios es traernos de nuevo al verdadero camino, o sea, al redil que Él quiere que estemos. Y generalmente, nuestros pensamientos se vuelven fácilmente de lo celestial a lo terrenal. Y a menudo parecemos esclavos de hábitos profundamente arraigados, que no son buenos, que no son sensatos, que se apartan de lo que el Señor recomienda. Y en algunos casos, nuestras propias actitudes nos dejan perplejos, y las reacciones que tenemos a veces son caprichosas, quizás son necias, pero más que todo, estamos siempre llevándole la contraria al Señor. Y eso es porque el resultado del pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa, es lo que estamos mostrando constantemente. Pero el Señor quiere quiere traernos de nuevo a su redil. Quiere que seamos hombres y mujeres a su servicio y obedeciendo sus preceptos, sus mandamientos y también los mandamientos de salud. Una gran realidad es que nuestras mentes casi siempre están propensas a vagar y pasan de lo eterno a lo mundano. ¿Por qué se usa este término mundano? Primero quisiera ver por qué usamos el término eterno. Dice, su palabra es eterna, su ley es eterna, Dios mismo es eterno. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Por eso tenemos una responsabilidad ante el mundo de llevar una buena imagen y ser buenos representantes de lo que es en los mandamientos de Dios. En esta noche quiero llevar a ustedes lo que significa realmente una verdadera reforma pro salud, porque debemos
recordar que cuando el pueblo se apartaba, cuando el pueblo de Dios se apartaba de sus caminos, y cuando este pueblo cambiaba y se volvía a Jehová, la promesa se cumplía. Dice que Dios respondía a sus llamados y Él obraba poderosamente en su favor. Pero lo contrario, cuando este pueblo se volvía necio, contumaz, apartado totalmente de los mandamientos, se iba por el lado siempre equivocado, el Espíritu de Dios no estaba con ellos. Y es precisamente que quiero enfatizar que nosotros hoy día podemos caer en las mismas redes del enemigo, apartarnos de los sanos principios de la palabra de Dios y los principios establecidos como la reforma pro salud. No sin antes pensar y recordar que esto se cumplió plenamente en la iglesia del Nuevo Testamento y sobre todo en la reforma del movimiento adventista en años anteriores. Tenemos un mensaje que dar al mundo, un mensaje que lleve consigo la obediencia, regresar al Señor. Pero necesitamos, para una reforma verdadera, necesitamos una renovación espiritual que conduce a un cambio en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestros hábitos y en total en nuestro estilo de vida. Eso es una verdadera reforma. Hacer un cambio radical de nuestras malas costumbres y de nuestras malas formas de vivir y llegar a formar un nuevo estilo de vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Ese es el enfoque de esta noche. Ahora, quisiera llevarlos a leer en el libro de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Y la palabra de Dios dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ahora el versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Reforma es, de acuerdo a lo que hemos escuchado del apóstol Pedro, reforma es crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No puede haber una reforma sin desarrollo espiritual y sin crecimiento espiritual. La reforma nos lleva a renunciar de todo lo que se interponga entre Dios y nosotros. Probablemente usted estará pensando y recordando todo aquello que le impide servir plenamente al Señor y se está interponiendo como un obstáculo, quizás hablando en plural, obstáculos, y no permite que tenga una buena relación con el Señor. Los consejos que vamos a dar ahora y en los demás temas subsiguientes nos van a hacer reflexionar cuán cerca estamos de Dios o cuán lejos estamos. Y así como la reforma nos lleva a renunciar a todo, y usted dirá, ¿a qué es lo que tengo yo que renunciar? Tengo que renunciar a mi vieja manera de vivir,
está tan cómoda, estoy muy a gusto con mi vida, me siento tranquilo, me siento cómodo. ¿Y por qué Dios me pide que yo renuncie? Porque sencillamente nos hemos olvidado de los mandamientos de Dios. Vivimos en un mundo convulsionado, entregado quizá a los vicios, a la mala manera de vivir, una alimentación que no es la recomendada por el Señor y quizá teniendo costumbres que se aparten de la verdad de Dios. He aquí, yo quisiera mencionar unos ejemplos. Por ejemplo, el rey Josafat. Él reconoció uno de los puntos más importantes para sostener una reforma y dio fervientes consejos al pueblo. Quizás en adelante lo vamos a considerar. Y saben que el Señor siempre fue una fortaleza en los momentos difíciles del pueblo de Israel. Y fue una fortaleza aún más con Judá cuando estaba en crisis. Y ahora, lo más importante, que ahora es una fortaleza para cada uno de nosotros, para cada uno de los televidentes, y todos formamos parte de esta necesidad. Que el Señor obre un cambio radical en nuestras vidas, de tal manera que le honremos con nuestra forma de vida, que le honremos en el comer, que le honremos en el beber y que le honremos incluyendo el vestir. ¿Qué hizo el rey Josafat? Me encanta leer acerca de este rey, porque dio un consejo oportuno, un consejo necesario y un consejo apropiado a la crisis que estaba pasando el pueblo. Y el consejo fue el siguiente: él convocó ayuno y oración, y que la gente confiara plenamente en Dios y por tanto llegara a la obediencia a Él. De igual manera, el apóstol Pablo en la carta segunda de Corintios, capítulo 7, verso 16, nos da un consejo muy valioso. Y dice el apóstol Pablo, le dijo a los corintios: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Y déjeme decirle, hermanos, a pesar de los desafíos espirituales que los corintios tenían, tanto así, Corintio era un puerto muy famoso, comercial, pero era un comercio de paso en ocasiones, y había mucha gente que estaba de paso. Y en ocasiones se mencionaba algo así en el vulgo de la gente. Cuando decían vamos a Corinto, decían vamos a corintiar. Querían decir vamos al pecar. A ese punto estaba la condición y la crisis espiritual de esa ciudad. Y ahí tenía una iglesia el apóstol Pablo, por la gracia de Dios. Y el consejo de Pablo era que a pesar de los desafíos espirituales que los corintios tenían, Dios estaba con ellos. Dios estaba en el control. Por tanto, la reforma condujo a hábitos y vidas transformadas y relaciones renovadas. Tiene que haber un revivamiento y una verdadera reforma en el pueblo de Dios. Para que nosotros lleguemos a formar parte de este bendito y sagrado pueblo de Dios, tiene que haber una verdadera reforma en nuestras vidas. Y por supuesto que la reforma y el revivamiento no son una panacea para resolver todos nuestros problemas espirituales. ¿Por qué digo esto? Porque estos son parte de un viaje continuo de fe. Y pedimos al Señor que Él nos conduzca por ese camino
por este viaje que es continuo para llegar a tener una fe genuina, no una fe en Jesús, sino una fe de Jesús, que es más valioso. Y ahora, hermanos queridos, yo enfoco la atención y quiero que ustedes enfoquen su atención a algo muy importante. Quizás este es el centro del tema de esta noche. Quiero recordarles que el cielo mismo apela a una reforma en el tiempo del fin, que ese es el que estamos llevando y estamos nosotros desarrollando en estos tiempos. Hemos llegado al tiempo del fin y en algún momento el final del tiempo se cruzará con el tiempo del fin y en el cielo se escuchará una voz: hecho es. Antes de que esto suceda, yo invito a los televidentes, ustedes que me están viendo, que hagamos una verdadera reforma y lleguemos a ser restauradores de portillos, restauradores de calzadas, levantando en alto la antorcha de la verdad bíblica que se han perdido a través de los siglos. El hombre se ha olvidado de Dios. Por eso necesitamos llegar a recordarles que hay un alma que salvar y un lago de fuego que rehuir. Y la reforma significa un cambio de vida, un cambio de teorías e ideas y una reorganización total de nuestras vidas. Como cristianos, aunque estamos expuestos a las tentaciones, pero el Señor nos dice en esta noche: yo he vencido al mundo. Y Él quiere que emulemos también lo mismo, que emulemos a Jesús. Pero no puede haber una reforma si ustedes y yo no estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios para crecer en la gracia, que eso es una verdadera reforma. He aquí algunos ejemplos. Quizás nos vamos a detener sobre todo en uno que me interesa mucho. Y yo he leído bastante acerca de este profeta de Dios y nos muestra muchos ejemplos cómo el hombre, el cristiano verdadero, sí puede tener una verdadera reforma pro salud. Tenemos el caso de Daniel. Quisiera que buscáramos el libro de Daniel y capítulo 1, versos 7 al 9, el libro del profeta Daniel. Y dice la palabra de Dios: a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Luego el 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Es impresionante el comportamiento de Daniel. Por supuesto que este comportamiento de Daniel no lo tomó de la noche a la mañana, sino que él caminó
obedeciendo las normas y los estatutos del Señor. Y me detengo en 3 cosas. La primera, cuando dice una cosa tan significativa para cada uno de nosotros, dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Contaminarse? ¿Acaso no era una comida del rey? Definitivamente. La contaminación estaba en la comida y en el vino del rey, al cual fue invitado. Pero dice, Daniel propuso. Yo quisiera que en esta noche nos propusiéramos nosotros también, como Daniel, en nuestro corazón, que es nuestra mente, no contaminarnos con alimentos malsanos, con comida que Dios no aprueba, y obedeciendo las leyes de salud, para que tengamos una excelente y óptima salud. Ahora, dejamos un poco a Daniel. Hay mucho lo que tenemos que hablar del profeta Daniel, porque dice que quisiera, antes de pasar a lo demás, a la pregunta básica, Daniel no solamente dice que propuso en su corazón, sino que él pidió, desafió al rey. Tenía tanta confianza en el Señor que tuvo el valor de desafiar al rey y despreciarle en cierto modo su alimentación y su vino. Y él pidió verduras, hortalizas, agua, fruta para comer. Y al cabo de un tiempo, Daniel y los otros 3 jóvenes presentaron no solamente el rostro, sino una vitalidad extraordinaria. Mostraron que al cambiar los hábitos o los malos hábitos en el comer y en el beber, nosotros podemos tener una mejor condición física y, por supuesto, libre de muchas enfermedades que aquejan al mundo de hoy en día. Y generalmente, en mi consulta, yo tengo una pregunta que me hacen muchas personas, quizás la pregunta más común que se escucha, y es la siguiente: ¿qué debo hacer para conservar mejor mi salud? Hay muchas respuestas que pueden darse a estas interrogantes. Y la gente está ansiosa por saber cómo prolongar sus días, cómo prolongar sus años, cómo, aún prolongándolo, estar en una salud y en una condición física envidiable. Y la pregunta que hacen, yo tengo una respuesta categórica y muy simple. Yo les digo así: deje de transgredir las leyes de salud. Mejor dicho, no debe complacer el apetito depravado. Obedezca las leyes que tienen las leyes de salud, que tienen el mismo valor que la santa ley de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos. Y el segundo consejo es: consuma alimentos sencillos, vístase de forma saludable, haga ejercicios, haga de su vida algo sencillo, trabaje en lo que le gusta y ame mucho a su prójimo. Sea positivo, ore al Señor muchas veces, si es posible 3 más veces al día. Ame al Señor por sobre todas las cosas y ponga a Dios en primer lugar en su vida, y entonces no se enfermará. Ese es el mejor consejo. Porque déjeme decirle algo:
Hay un pensamiento de una escritora que yo respeto mucho y yo he aprendido a través de mis años de ser cristiano, que dice que el resultado de la enfermedad es por las transgresiones a las leyes de salud. O sea, transgresión igual a enfermedad. Y hay una palabra muy fuerte que espero tenga una interpretación sensata de parte de los televidentes. Y es que es un pecado estar enfermo. Eso dice esta autora. Aunque muchos sufren las consecuencias de sus padres, que estamos viendo, diríamos, hasta la cuarta generación, nos han heredado enfermedades, dolencias, padecimientos en algunos casos. Pero casi siempre la enfermedad viene como resultado de las transgresiones de las leyes de salud. Todos los que vivimos en este planeta que Dios nos ha permitido vivir, deberíamos de familiarizarnos con la filosofía de la naturaleza. La naturaleza nos muestra, la naturaleza nos enseña, la naturaleza nos alimenta y la naturaleza es uno de los grandes libros del Señor. Estudiemos la naturaleza, aprovechemos este don maravilloso que Dios creó. Y también el otro consejo que yo puedo proporcionar es que debemos estudiar todas las áreas del cuerpo humano. 11 sistemas tiene el cuerpo humano. Y así valorar lo que Dios nos ha regalado. Un cuerpo perfecto, con funciones extraordinarias y sistemas que están coordinados de tal manera para funcionar y hacer una vida mejor. Lamentablemente, las generaciones actuales han confiado su voluntad a los fármacos y a los facultativos y su vida espiritual a los ministros. ¿Por qué? Nosotros debemos confiar nuestro cuerpo, hablando físicamente, a nuestro Creador y a lo que la naturaleza nos regala. Y nuestra vida espiritual debemos confiarla también al Señor. Nuestra vida va a ser diferente. Vamos a gozar de una vida óptima, de una salud mejor y siempre reflejando la imagen de Dios. Hemos distorsionado la imagen de Dios. Ojalá que estos consejos nos puedan ayudar para que volvamos al Edén, regresemos a nuestros orígenes. Y déjeme decirle algo, mucha gente preambula por las calles mostrando una vida fatigada, una vida de zozobra, una vida de dolor, de pesar, una vida vacía, sin Dios y sin esperanza. Y yo tengo algo que quisiera decirles en esta noche. Nuestra felicidad está íntimamente relacionada y ligada con nuestra salud. Por eso la gente se ve toda llena de zozobra, porque no es feliz. Pero ¿cómo esta persona va a ser feliz si su salud está deteriorada?
No se puede una cosa ligada con la otra. Si no hay salud, no hay felicidad. Si usted quiere encontrar una verdadera felicidad en su vida, regrese a obedecer las leyes de salud y su vida va a ser una vida óptima, gozando de plena salud y un bienestar, y la imagen de Dios va a ser reflejada en usted. Los que transgreden la ley de Dios también les es fácil transgredir las leyes de salud. ¿Por qué? Porque el que creó y el que dio los 10 mandamientos en el Sinaí, el que escribió con su dedo la santa ley de Dios, es el mismo que creó un organismo y no nos dejó al azar, no nos creó y nos dejó al azar aquí en la tierra, sino que nos dio algo muy grandioso. Nos dio una verdadera reforma pro salud. Y la sabiduría en las obras de Dios son inmensurables. Debemos aprovechar al máximo el regalo de Dios. Dios nos ha confiado estos cuerpos para que le sirvamos a Él, no para que nos sirvamos a nosotros mismos o para que lo usemos como que fuese un basurero, comiendo y bebiendo cosas que no agradan al Señor. La vida no nos pertenece. Alguien dijo, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Déjeme decirle un gran error. Ni es su vida, ni usted hace lo que usted quiere. O hace lo que Dios quiere, o hace lo que el enemigo de Dios quiere. Una de dos. La vida no nos pertenece. Debemos mantener nuestros cuerpos en la mejor condición posible y bajo constante influencia espiritual. Leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Veamos que el apóstol Pablo también nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es más que suficiente lo que el apóstol Pablo nos está mostrando, que no nos pertenecemos. Hemos sido por un precio muy elevado, la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos ser temperantes en todo. Y la reforma pro salud es una parte muy importante del mensaje del tercer ángel. Y como pueblo que profesa esta reforma, debemos avanzar continuamente y no retroceder. El apóstol Pablo nos sigue diciendo que no debemos acostumbrarnos a las costumbres de este mundo, sino que tenemos que ser renovados para que el Señor esté en acuerdo con nosotros y nos retire su gracia. La historia de Daniel que vimos anteriormente fue registrada para nuestro beneficio, pero no solamente que quede como una historia más y usted diga, bueno, lo leímos en la Biblia y la Biblia nos muestra a Daniel, qué hombre más obediente. Pero hasta ahí queda todo.
Pero usted y yo que seguimos lo mismo, desobedeciendo las normas de salud. Emulemos a hombres como Daniel, que desafió todo cuanto estaba, quitó todo lo que le impedía tener una íntima relación con el Señor. Y dice que Dios puso en gracia a Daniel y fue elevado a cargos muy altos por su lealtad a Dios. Eligió una conducta que lo hizo apto para la corte del rey. Y por muchos años Daniel fue un líder de altos quilates espirituales, un líder que no se doblegó ante las circunstancias, que no se doblegó ante las situaciones adversas y mantuvo su fe, mantuvo su postura, mantuvo su calidad humana, pero más que todo, siempre puso a Dios en primer lugar. Y esa fue la clave del éxito. Daniel tenía otra cosa que me encanta pensar en ello. Dice la palabra del Señor que Daniel oraba 3 veces al día y oraba con la dirección a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él estaba preocupado por su pueblo, porque el pueblo estaba vez tras vez violando los preceptos del Señor. Y él quería traerlos a que volvieran a lo que era una obediencia plena y absoluta. Nuestra fe, nuestro cristianismo, para que sea un cristianismo verdadero y puro, debe de dejar de usar criterios humanos, teorías humanas, pensamientos humanos. Porque Adán, nuestro primer padre, fracasó en el apetito y su complacencia. Cuando Dios había dado una receta, un menú hermoso en lo que era el jardín del Edén, Dios dijo, hagamos al hombre, pero no solamente lo hacemos al hombre y lo dejó a la deriva. No, Dios en su misericordia dio toda una cátedra de conocimientos acerca de una buena alimentación que alabe y glorifique a Dios y que alimente nuestro ser. Hoy en día es muy común ver a gente joven con padecimientos que antes se veía solamente en la gente mayor, porque hay drogas, el consumo de drogas, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de tabaco y otros tantos drogas y cosas que se usan, dañando el cuerpo. Y ya lo leímos que nosotros fuimos comprados a un gran precio y que el cuerpo es morada del Espíritu Santo. Por tanto, es nuestro deber que levantemos las normas morales y que levantemos las normas de una verdadera reforma pro salud y que levantemos en la iglesia, en nuestra iglesia, estas normas, enseñando a todos los miembros que lleven una vida que sea digna de llamarnos cristianos. Regresando al tema de la imagen. ¿Qué es tener una imagen de Dios?
Muchas personas creen que tener la imagen de Dios es como una figura, como una silueta, como algo parecido. No, Dios puso en nosotros el carácter, puso algo grandioso, puso esa necesidad o esas necesidades, muchas, para que hiciéramos buen uso de todo lo que sabiamente Él puso en la naturaleza. Si podemos nosotros valorar algo muy grandioso, la gente se deja llevar hoy día por una ciencia que el hombre ha tergiversado. De paso, Dios no está peleado con la ciencia, porque la ciencia, el Dios de la ciencia es el mismo Dios de la naturaleza. Por tanto, ambas pueden fusionarse para poder así enseñar a la gente. Como iglesia somos responsables ante Dios de llevar esta reforma a cada una de las personas que llegan a nuestra vida y con las cuales podemos tener contacto diariamente en la escuela, en el hogar, en el trabajo, en la oficina y dentro de las mismas aulas escolares. Los maestros deberían aprender lo que es una verdadera reforma pro salud. Allí donde Adán fracasó, que era por el apetito, la noticia más grande que yo les puedo dar es que allí triunfó Jesús y su negación a lo malo. Jesús no transgredió con el pecado. No. Jesús se mantuvo aliado y unido con su Padre para poder soportar las pruebas del apetito. Él tuvo pruebas igual que nosotros y quizá más, mucho más, por supuesto. Y aún me recuerdo cuando estaba en la cruz del Calvario, una de las personas que estaban burlándose de él quiso darle como un hisopo con una vara vinagre. Y aún allí Jesús rechazó y se mantuvo fiel a la reforma pro salud. Jesús era un reformador, pero esta palabra aplicada en su contexto, él abandonaba todo lo que le impedía una relación estrecha con su Padre. Emulemos a Jesús y haremos lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto ya lo vimos en la palabra, haciendo un repaso, que nosotros somos criaturas de Dios, que el Espíritu Santo quiere morar en nuestro medio. Déjese usar por el Espíritu Santo. No use usted al Espíritu Santo para su beneficio. Dejémonos usar al Espíritu Santo y así llevaremos vidas saludables, comiendo alimentación que tenga el sello y la aprobación de nuestro Señor. El mundo perece por diferentes situaciones, con diferentes enfermedades,
Las enfermedades tienen esclavizado a todo el mundo, pero Dios quiere liberarnos de esta esclavitud. No solamente de la esclavitud del pecado, sino de la esclavitud que estamos agobiados con tanto dolor, con tanto sufrimiento. Dios quiere que seamos hombres y mujeres sanos. Quisiera terminar con un texto de la palabra de Dios que está en la tercera carta de Juan, tercera de Juan 2. Y con esto quisiera llevarlos a una obediencia plena. Cuando el apóstol Juan, escribiendo de una manera muy elocuente, quisiera que lo buscáramos, tercera de Juan 2, para que lo podamos considerar de nuevo, para terminar. Y dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tú prospera tu alma. Ese es el plan, ese es el deseo de Dios en esta noche y todos los días de su vida. Repito, tercera de Juan 2 dice: amado. El amor de Dios es tan grande, tan sublime, que Él siempre quiere lo mejor. Y Él desea que ustedes y yo seamos prosperados en todas las cosas. Un hijo de Dios tiene que ser próspero, tiene que ser cabeza y no cola. Pero sobre todas las cosas tiene que ser un hijo saludable. Que Dios bendiga a cada uno de los televidentes y que estos sencillos consejos que hayan llegado a sus hogares puedan ser de bendición y de provecho. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Cristo